Bien, hermano, buenas noches a todos. Gracias al Señor que una vez más en su gracia nos concede nuevamente el privilegio de encontrarnos en este hermoso momento de meditación en la palabra de Dios. Y vamos a darle continuidad a nuestro tema que estamos tratando. Este es el penúltimo mensaje sobre el tema, lo que implica que el próximo lunes va a ser el último mensaje sobre este tema de cómo prepararme para el matrimonio. Y de hecho, si hay oportunidad, pasaremos a otro tema. Entonces, ¿cómo prepararme para el matrimonio? Y quiero animarle a abrir sus Biblias. Vamos a leer las 3 porciones que tenemos allí en pantalla, comenzando con Proverbios, el capítulo 18 y el verso 22. Dice, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Capítulo 19, verso 14, nos dice, la casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová es la mujer prudente. Y capítulo 21, el versículo 5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto, va a pobreza. ¿Y cómo estamos llegando al final, por así decirlo, acercándonos al final de nuestro tema? Pues vamos a la última división de nuestro tema, y es el hecho de los peligros que debemos evitar. Y tenemos el primero de esos peligros, y es el peligro de comenzar el noviazgo antes de tiempo. Vamos a ver alrededor de 8 diferentes peligros que existen en este campo de la vida del joven y la señorita. Claro está, la idea de conocer los peligros es para evitarlos, no para caer en ellos y no para volverlos a repetir. Entonces, cuando usted tiene una advertencia sobre un peligro al que usted se está exponiendo, es precisamente el momento en el cual se debe prestar atención a la advertencia. Probablemente la mayoría de los que nos escuchan son jóvenes y son solteros. Y quizá hayan también varios matrimonios ya formados hace algún tiempo atrás. Pero qué bueno es cuando nosotros somos advertidos sobre estos peligros. Comenzar el noviazgo antes de tiempo es un peligro que se repite y en el cual cae una gran cantidad de jóvenes. Porque a veces queremos las cosas rápido, las queremos luego y las queremos a veces de manera rápida. Y no estamos pensando si realmente es el tiempo de hacer algo. Vayamos al Antiguo Testamento, el libro de Eclesiastés, el capítulo 1 y el versículo 3. Un versículo indudablemente muy conocido. Dice así, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y los versículos que continúan empiezan a mostrarnos algunas de las cosas que nosotros ya conocemos, pero es interesante que cada una de ellas tiene su tiempo. Este es un principio general aplicable a cualquier aspecto de la vida de nosotros los creyentes en las que el tiempo es determinante. Comenzar una relación de noviazgo o entrar a la vida matrimonial, ese tiempo es determinante para la vida del creyente y para la vida de todo ser humano. Entonces, en el momento cuando empecemos a ver las posibilidades
de una relación de noviazgo, debo preguntarme, ¿estoy comenzando antes de tiempo? Tengo todavía muchos planes por delante para lograr como soltero o como soltera, en donde no necesito ni debo tener ningún tipo de compromiso emocional con alguien para poder desarrollar las metas propuestas en la vida. Es fascinante cuando el creyente joven aprende a establecer prioridades para su vida de joven soltero. Y eso es importante verlo porque eso tiene que ver con el tiempo. Todo tiene su tiempo. Uno puede sentir atracción, emoción, pasión de repente, o podrían algunos llamarlo amor por alguien. Cuando uno tiene de repente 12, 14, 16, 18 años o algo por el estilo y siente algo hacia alguien, le gusta a alguien. ¿O le gustaría que alguien pensara en usted, se fijara en usted, le pretendiera? Y saberse cotejado, cotejada, o pretendido, o pretendida, a esa edad, para muchos es fascinante. Pero la pregunta ¿es el tiempo? Todo tiene su tiempo. Entonces, este es uno de los grandes peligros que tenemos que evitar en nuestra vida de jóvenes solteros. Una de las cosas que a veces se torna difícil para el joven soltero y para la joven es el hecho de esperar el tiempo de Dios para entrar en esta relación. Y normalmente cuando no esperamos el tiempo de Dios, cometemos muchos errores. Entramos en una relación que después descubrimos que es equivocada, que no debimos haber entrado en ella. Y nos damos cuenta que mejor nos hubiese sido esperar un poco, asegurarnos un poco para poder evaluar si realmente es el tiempo en el que deba entrar en ese tipo de relación. El noviazgo es una relación bonita, maravillosa, especialmente cuando se desarrolla en el tiempo de Dios y a la manera de Dios y para la gloria de Dios. Él en su gracia nos permite y nos da el privilegio y la oportunidad de enamorarnos de alguien, de amar a alguien, de admirar a alguien y de desear a alguien. Pero debe ser en el tiempo de Dios. Cuando esto sucede de comenzar un noviazgo antes de tiempo, lo que sucede es que no se puede tener una relación abierta ni una relación comprometida, porque entendemos que no es el tiempo. La adolescencia nunca puede ni debe ser el tiempo de relaciones serias como el noviazgo. Esa etapa de la vida que es agradable, que es fascinante cuando la vivimos en Cristo y cuando aprendemos a amar al Señor y amar su palabra y amar a su pueblo, es cuando más nosotros debemos enfocarnos, no en cuestiones sentimentales o emocionales, sino en asuntos espirituales y familiares que fortalezcan la vida del adolescente y de la adolescente. Es una etapa fascinante cuando por la gracia de Dios se nos ayuda a pasar esa etapa de nuestra vida como seres humanos. En esa etapa antes de tiempo, allí no puede haber una relación abierta. Tampoco puede haber una relación comprometida. La relación de noviazgo es para adultos, no es para bebés, no es para adolescentes, no es para personas inmaduras. Y no hay cosa más fascinante para la vida del creyente
que llegara a esta etapa en donde puede enamorarse de aquella persona por la cual ha estado orando y esperando en la voluntad de Dios que le muestre cuál es la persona que Dios tiene para su vida. Amado hermano y hermana, no corra, no se desespere, todo tiene su tiempo, independientemente de la edad que usted tenga. Quizá 30 años, quizá 35, o quizá 40, o quizá más. Pero viva deleitándose en la presencia del Señor y esperando que si es su voluntad a su tiempo, Él va a presentarle la persona que ha estado preparando para su vida. Pero en la etapa de la adolescencia o de la tierna juventud, no es la etapa más indicada para entrar en una relación de noviazgo. Y hay que evitar caer en este peligro de comenzar un noviazgo antes de tiempo. Generalmente las relaciones de noviazgo prematuras muy pocas veces son progresivas y muy pocas veces son permanentes. ¿Por qué razón? Porque no estamos emocionalmente preparados. No estamos psicológicamente preparados. No tenemos ningún tipo de experiencia o madurez en el área emocional ni mental para poder evaluar y analizar todos los aspectos de la vida de la otra persona. Y es por esa razón que debo evitar entrar corriendo a una relación de ese tipo. No va a progresar, es muy raro y son muy escasas las excepciones en donde algunos se conocen jovencitos, se enamoran muy jovencitos y permanecen o progresan. Son muy pocas las excepciones. Entonces, lo mejor, lo más prudente, lo más sabio es no apresurarse. No se dé una experiencia que después va a ser triste o lamentable para usted. El ideal de todo joven y toda señorita creyente debería de ser esperar enamorarse cuando tiene madurez y enamorarse de aquella persona que ya ha evaluado en todos los aspectos de la vida, que se ha tomado meses o años para evaluarla y establecer con esa persona una relación de noviazgo seria en la voluntad del Señor. Ese debería de ser el ideal. Y yo quiero animar a aquellos que nunca han tenido una relación de noviazgo. No corran, no se apresuren. Tengan como meta el hecho de no andar de novio en novio o de novia en novia, sino que como meta que aquella primera persona de la cual se enamoran, con quien prudentemente han esperado el suficiente tiempo, se enamoran, que esa sea la persona con la cual van a formar un hogar. Una de las metas que son alcanzables es precisamente ese hecho. Una sola y única novia en la vida que se convierta en mi esposa. Un solo y único novio en la vida que se convierta en su esposo. Ese es un ideal alcanzable. Y todos aquellos que no han tenido hasta el momento una experiencia de noviazgo, quiero animarles a que acepten ese reto y que eso se convierta en una realidad en sus vidas. Eso es posible. Y esa fue una de las relaciones de mi vida y de la vida de mi esposa, que nos permitiera no andar de novio en novio o de novia en novia, molestando al uno, molestando al otro o cosas por el estilo, sino
que esa relación de noviazgo, habiéndola iniciado con el debido margen de madurez, se convierta como meta final en un matrimonio. Pero entendemos que no siempre será eso. Las experiencias en la vida no siempre son iguales. Probablemente usted ya ha tenido una experiencia de un noviazgo y una relación rota. Y no podemos ignorar que eso probablemente le haya marcado, pero no se quede allí. No se quede allí, porque muchas veces errores de este tipo que a veces cometemos, a veces ignorantemente, a veces sin ninguna mala intención, sin ninguna premeditación, pero a veces caemos en eso. Y entonces cuando eso pasa, debemos aprender que cuando en ese aspecto fracasamos, aprendemos lecciones que a veces son tan necesarias en la vida para tener cuidado cuando tenemos que tomar otra vez una decisión semejante. Y es muy importante entonces, si ya pasó algo así, que se detenga, que piense, que analice y que continúe orando y esperando en el Señor, porque Él es la fuente de toda bendición para nuestra vida, tanto moral, espiritual, física y en todos los aspectos. Él está procurando que nosotros nos movamos y desarrollemos nuestras actividades en su reloj, en su tiempo, porque todo tiene su tiempo. Y note bien, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Usted quiere tener una novia, le felicito, pero espere el tiempo de Dios. Usted quiere tener un novio, le felicito, es un deseo sano, pero espere el tiempo de Dios. Cuando se inicia una relación antes de noviazgo, generalmente pasa lo siguiente, y quiero animarle a pensar en 2 o 3 cosas que normalmente pasan cuando iniciamos un noviazgo fuera de tiempo. En primer lugar, se da lugar a los celos excesivos. Y eso es precisamente porque iniciamos una relación para lo que no estamos preparados. A veces demasiado jóvenes, o demasiado inmaduros, o demasiado ignorantes. Y por esa razón, al iniciar una relación de esa manera, o en esa etapa de la vida, entonces se presta para que hayan celos excesivos y carnales. En segundo lugar, se estimula más la pasión carnal, a veces inclusive la masturbación y a veces otras degeneraciones sexuales que no son realmente ni el amor verdadero ni el amor maduro. Y esas son 2 evidencias muy claras cuando nosotros iniciamos una relación de noviazgo antes de tiempo. Esos celos excesivos, ¿por qué razón? En la etapa adolescente no tenemos la madurez para evaluar las cosas, para ver las cosas como realmente deben ser. Es una etapa de la vida en la que normalmente se despiertan más los deseos carnales, las pasiones carnales. Evite el peligro de comenzar el noviazgo antes de tiempo. Vamos ahora para ver el segundo peligro que debemos evitar. El peligro de tener un noviazgo muy prolongado. Un noviazgo muy prolongado. A veces, cuando pensamos en este campo de la vida, a veces creemos que el noviazgo debe ser lo más largo posible. Pero es importante que evitemos los extremos en este aspecto y que entendamos que ninguno de los extremos es bueno. En todos los aspectos de la vida, los extremos siempre van a ser perjudiciales.
Y es por esa razón importante, entonces, que nosotros establezcamos el equilibrio para que nuestra relación de noviazgo pueda ser desarrollada para la gloria de Dios. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del hecho de un noviazgo muy prolongado? Es porque hay consecuencias cuando eso pasa. Y como consecuencia de establecer un noviazgo de tantos años, entonces se vive año tras año aplazando la fecha de su boda y de su matrimonio. Aunque parezca increíble, he conocido noviazgo de 7 años. Conocí un noviazgo de 9 años. Y conocí otro noviazgo de 11 años. ¿Sabe qué pasó con los 3? No funcionaron. Y no sé si hay más, pero al menos los que conocí, demasiado tiempo en una relación de noviazgo muy prolongado. Y hay varios factores por los cuales muchas veces jóvenes inician una relación de noviazgo y se prolonga demasiado. Sabemos que hay circunstancias en las cuales de repente un noviazgo se puede prolongar quizá 1 año, quizá 2 años por circunstancias que están fuera de nuestro control, pero no una cantidad de años que al final se convierte en una inseguridad e insatisfacción para la vida de ambos. Entonces, eso implica que cuando usted va a establecer un noviazgo, es porque tiene la buena intención de casarse dentro de un tiempo no muy largo. El noviazgo no debe ser ni muy largo ni tampoco muy corto. Debe ser lo suficientemente para poder comprenderse y asegurarse de que esa es la voluntad de Dios. No basta con pocos meses, ni con una decena de años para asegurarse de que su matrimonio va a funcionar. Hay varios factores que van a determinar o que van a ser como directrices para establecer cuánto es prudente de tiempo un noviazgo. Por ejemplo, si son 2 jóvenes que han crecido en la misma iglesia y tienen años de conocerse y de compartir la comunión cristiana en la misma iglesia, pues ya se conocen bastante, no necesitan ni 3, ni 4, ni 5 o más años para ver si es la voluntad de Dios o para conocerse. Han crecido en la misma iglesia. Entonces no es necesario una relación de noviazgo prolongada. Pero si nunca se han conocido ni en la infancia ni en la adolescencia y están en lugares distintos y en asambleas distintas, entonces sí van a necesitar y es prudente esperar el mayor tiempo posible para conocerse más. Claro está, ahora se tiene la ventaja de las redes sociales. En la época de mi esposa y yo no existía estas cosas. Y entonces no nos podíamos comunicar ni siquiera cada 8 días, porque ni teléfonos teníamos. Recuerdo que en la ciudad donde mi esposa vivía, había no más que ir a la cabina de Hondutel. Y donde yo vivía, pues ni subiéndose al cerrito, ni al árbol, ni nada. Tenía que viajar a otra ciudad para hacerlo, si quería hacerlo por teléfono. Sin embargo, ahora estamos en otra época diferente, pero aún así hay que tener ese tipo de cuidado y de equilibrio. Recuerde, usted debe casarse hasta cuando ya no tiene absolutamente nada más que lograr como soltero o como soltera. Entonces, ese hecho de tener que vivir aplazando cada año o año tras año su matrimonio es consecuencia de tener un noviazgo demasiado prolongado.
Normalmente esto se da porque a veces se comienza una relación de noviazgo sin estar preparados para el matrimonio. Y cuando usted piensa en eso, debe pensarlo seriamente. Cuando usted se enamora de alguien, debe poner primero la cabeza y después el corazón. Debe analizarlo y pensarlo lo suficiente y saber que si se está enamorando de alguien, ore mucho más y dependa mucho más del Señor y que le ayude a prepararse, porque usted va a enamorarse de alguien pensando que por lo menos dentro de 2 o 3 años máximo usted estará entrando a la etapa de la vida matrimonial. Si no está pensando dentro de un tiempo más o menos así, entrar al matrimonio, no entre a una relación de noviazgo, no es saludable. Algunos, por ejemplo, comienzan un noviazgo cuando tienen muchos años de estudios en la universidad por delante. Pero sí una relación de jóvenes que se enamoraron estando en tercer curso en el colegio. Luego tenía que ir a sacar su carrera. Y fueron a sacar su carrera. Y cuando terminaron su carrera de educación media, pues ya tenían 4 años y fracción de noviazgo. Pero luego él tiene que ir a la universidad. Ella también. Y a la universidad era una carrera de 8 años. Y ella determinó y decidió, bueno, si él quiere esa carrera, aunque yo no quiera esperar tanto tiempo, pero no lo voy a estorbar, voy a esperarlo. Una carrera larga, pero voy a esperarlo. En el casi último año de esa carrera, el joven viene y le dice, fíjate que tengo un problema. Ya no siento que te amo. Ya no siento que me quiera casar contigo. Tantos años de vida, de relación, de noviazgo y tanto se había cultivado por aproximadamente 10 o 11 años. Y al final, cuando está terminando su carrera universitaria, es tan grosero, tan falto de consideración y de sinceridad, que hasta entonces viene a decirle que se le ha salido del corazón. Eso es triste. Eso es duro para la persona que viene a ser una víctima. No comience una relación de noviazgo si usted todavía tiene muchos años de estudio por delante. Espere. Claro, el ideal sería entrar a este campo de la vida cuando usted ya terminó sus estudios, o al menos cuando está por terminar sus estudios, pero no cuando inicia especialmente una carrera que le va a llevar una gran cantidad de años. Es falta de sabiduría comprometerse en una relación de noviazgo cuando usted tiene todavía inconclusa su culminación estudiantil profesional. Es mejor esperar. Claro está, algunos tienen que llegar al matrimonio antes de terminar su carrera. Y claro, no es que no se pueda hacer. Por algunas circunstancias hacen de esa manera, pero es más dificultoso tener que llevar varias cosas a la vez. Estudio, trabajo y hogar. Y eso no es fácil, llevar las 3 cosas a la vez. Y si por ahí se viene, recién comenzando el hogar, se viene el bebé. Entonces tiene que hacerle frente a 4 cosas a la vez: estudio, trabajo, hogar y paternidad. Que sería lo mejor llevar solamente trabajo y paternidad, o trabajo, hogar y paternidad, que tener que llevar 4.
Y es por esa razón importante entonces pensar en eso. Muchos lamentablemente descubren que después de años de noviazgo ya no quieren casarse con aquella persona con la cual han estado en una relación por años. Y lo que sucede es que la prolongación, el hecho de que cambiamos y decimos, bueno, tal vez en diciembre nos casamos, y luego se da cualquier cosa y no, vamos a esperar hasta mediados del año. Y luego llega el otro diciembre y varios diciembres y la boda no se realiza. Entonces empieza a haber, en un noviazgo prolongado, empieza a haber insatisfacción, empieza a haber inseguridad y eso les invade y les lleva a entrar muchas veces en trauma. Por esa razón, cuando usted como señorita da el sí a un caballero, debe pensar, bueno, esto implica que dentro de 2 o 3 años yo debo convertirme en esposa y luego después también en madre. Entonces no crea que es una cuestión liviana, no, de ninguna forma, no lo es. Y lo que sucede muchas veces probablemente es que nunca amaron de verdad a esa persona. ¿Por qué? Porque la Escritura dice claramente en 1 Corintios capítulo 13, verso 8, el amor nunca deja de ser. La pasión es hambrienta, es momentánea y es traicionera, pero el amor no. El amor permanece, el amor es verdadero. El amor es estable y estabiliza los corazones de aquellas personas que se han jurado amor hasta el final de sus días. Evite caer en el peligro de tener un noviazgo muy prolongado. El tercer peligro que hay que evitar, el peligro de no tener un ideal en el noviazgo. Debe haber un ideal elevado y concreto en el noviazgo que usted va a establecer. Ese ideal o esa meta principal debe ser de este noviazgo, desde su comienzo, debe ser el de llegar al matrimonio. Eso implica, amado hermana y amado hermano, que cuando usted empieza a fijarse en alguien, debe empezar a verlo no solamente como el amigo, porque muchas veces decimos, no, es mi amigo, pero realmente sabe que hay un interés más que amigo. Pero usted debe empezar a ver a esa persona como el futuro esposo, como la futura esposa, porque una vez que usted da el sí a él, usted está entrando entonces en un compromiso delante del Señor y ese compromiso tiene que apuntar a algo, tiene que tener un blanco al cual llegar, una meta principal. Y esa meta principal desde su comienzo debe ser llegar al matrimonio. Así que no empecemos a darle rienda suelta a nuestras emociones y a nuestros sentimientos solo por placer, solo por la satisfacción de ser amado, amada por alguien o de amar a alguien apasionadamente. No, debe ser pensando de que ella se va a convertir en mi esposa, él se va a convertir en mi esposo. Y debo de verlo de esa manera y evaluarlo a ese nivel para tener un noviazgo que tenga un ideal. Así que el peligro es no tener un ideal para su noviazgo. Si la persona que le pretende a usted no le gusta para esposo, sea franca, sea sincera y desde el comienzo con buenas palabras, de buenas maneras, con respeto y con amor, agradézcale al hermano por haberla solicitado, pero dígale claramente, hermano amado, lo siento, pero yo no me lo imagino a usted como mi esposo.
Y si es del lado del caballero, por favor, si no puede ver a esa señorita que pretende como esposa, no juegue con los sentimientos de ella. No siembre para tener una cosecha emocional desgarradora en el futuro en su propia vida. No juegue con sentimientos. Desde el momento que pone la mirada en una señorita, debe empezar a ver que ella puede ser su esposa. Ámela, respétela, dele el honor que ella se merece y el lugar que ella se merece como mujer, como hija de Dios, como hermana en Cristo Jesús. Así que su noviazgo debe tener un ideal, una meta principal que debe ser el matrimonio. Ofrecer el tiempo que es tan valioso, tan importante. Ofrecer el rostro a cualquier persona y cualquier otra cosa de nuestra parte. A alguien que no tiene el propósito de casarse, que no tiene el sentido que debe tener de una relación que honra y glorifica a Dios. ¿Sabe qué? No tiene sentido hacer eso. También, además de eso, se convierte en algo pecaminoso. Nunca entre en una relación sentimental por pasar el tiempo. No entre en una relación así. Es falta de honestidad. Es falta de sinceridad. Es falta de hombría juguetear con sentimientos de una persona que usted ni loco se casaría con ella, de un joven que usted ni loca se casaría con ella. No juegue de esa manera, porque eso es pecaminoso. Al comenzar con una relación, la intención principal debe ser casarse. Con esa motivación y con esa intención, enamórese. No por juguetear, no por sencillamente no ser ignorante en la rama de amores. No, eso le va a hacer daño a su propia vida. Entonces, al comenzar un noviazgo, una relación de esta índole, su intención debe ser casarse. Si no está pensando casarse dentro de 2, máximo 3 años, no moleste con amores. No desarrolle ese tipo de sentimientos que al final le van a hacer daño. Pero también hay que ver el otro lado, la otra cara de la moneda. Es muy posible que usted entró en una relación de noviazgo con la sincera intención de casarse con esa persona, pero probablemente en el camino y en el desarrollo de esa relación, el Señor le mostró que estaba equivocada, que estaba equivocado con lo que usted creyó que era su voluntad. Y cuando el Señor le muestra que está equivocado y que no es su voluntad, hay que hacer un alto, aunque duela, aunque a veces nos dé un tanto de vergüenza tener que cortar una relación que ya lleva algún tiempo, pero si con seguridad y con claridad en la presencia del Señor ha descubierto que no son el uno para el otro, aunque sea doloroso, la relación debe terminar, pero hay que asegurarse que los dos entendieron que se habían equivocado y que los dos el Señor les ha dado la misma seguridad de que están equivocados, porque siempre será mejor hacer la voluntad de Dios. Vayamos al Salmo capítulo 143 y el verso 10. Y esta debe ser la oración, la petición de nosotros. Y fue la petición del rey David. Dice así, Salmo capítulo 143 y el versículo 10. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El clamor de este hombre de Dios
era que Dios le enseñara a hacer su voluntad. ¿Tiene usted una relación de noviazgo y las dudas son tan grandes y son tan profundas y llevan tanto tiempo de inseguridad de que sea esa la voluntad de Dios? Clame a Dios como clamó David. Enséñame a hacer tu voluntad. Él puede usar medios prácticos para que entendamos qué es su voluntad. Y una vez que nos damos cuenta que su voluntad es el terminar la relación de noviazgo con dolor en el alma, aunque sea una experiencia desgarradora, pero se debe terminar la relación. Aun y cuando se haya tenido el ideal de casarse, aun y cuando hayan pensado que eran el uno para el otro, pero probablemente se hayan equivocado y Dios de alguna manera les muestra que están equivocados. Será siempre mejor hacer la voluntad de Dios. Entonces, si descubrimos que no nos conviene casarnos entre nosotros, entonces debemos desistir. Porque sabe, hermano y hermana, siempre será mejor hacer la voluntad de Dios. Y el cuarto peligro que hay que evitar es el de tener un noviazgo posesivo. Ese es el cuarto peligro. Proverbios, el capítulo 30 y el verso 15 nos explica o nos da la idea de qué es ser posesivo. Y dice así, capítulo 30 y el verso 15. La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian y aún la cuarta nunca dice, basta. Dame, dame, una sanguijuela, solo para él, solo para ella. Ahora, tenemos que darnos cuenta que a veces nos encontramos con parejas de enamorados que son una verdadera sanguijuela. Él no quiere que ella llame a nadie más, que no se comunique con nadie más, ni siquiera con su madre. Solo quiere que tenga que ver con él y nada más, o con ella y nada más. Son una verdadera sanguijuela, al grado que se sienten dueños exclusivos de la otra persona y lo manifiestan de diversas maneras. ¿Es usted una joven posesiva? No permite que su príncipe azul ni siquiera gire la nuca para ver quién está a su lado, quién llegó, quién entró, o que conteste una llamada o que vea una foto. Eso es ser sanguijuela. Dame, dame, solo para mí. Se consideran dueños exclusivos de la otra persona. Ahora, ¿de qué manera lo manifiestan? Veámoslo. En primer lugar, lo manifiestan negándose a compartir tiempo con otras personas y no permiten que la otra persona también comparta con otros. Y entonces ese sentimiento les lleva a convertirse en esclavos. La Escritura nos enseña en el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si su novio o su novia no le permite, no le da la libertad de hablar con quien quiera y de relacionarse o interrelacionarse con los demás hermanos, ojo, cuidado. Si es así en el noviazgo, en el matrimonio será peor. Pero en segundo lugar, también no se quieren negar a sí mismos en nada. Solo quieren ver cómo se aprovechan, qué sacan, qué logran y qué consiguen del otro o de la otra persona. Pero también manipulan a la persona que supuestamente aman. ¿Lo está manipulando su novia? ¿La está manipulando su novio? ¿Siente que es una pesada y tremenda carga que usted lleva en su hombro, en su corazón, porque no tiene la libertad que debe tener como persona en la relación? Estos son solamente de aquellos que les gusta recibir y tener, pero no les gusta o no están dispuestos a dar. El noviazgo es peligroso cuando es posesivo.
Si amamos a alguien, dejémoslo en libertad, porque amor es libertad, no libertinaje. Amor es libertad. Y por esa razón evalúe a esa persona. ¿Es posesivo? ¿O es alguien que permite una relación normal y natural de hermanos en Cristo Jesús? Evite el peligro de un noviazgo posesivo. Nuestro tiempo ha terminado. Gracias por su paciencia y que el Señor pueda bendecirnos con su preciosa palabra.